Isaías 54, del 1 al 4. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Levante su mano y dígale: Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestro clamor para pedirte, Señor, que nos des tu palabra, y que a través de esa palabra nos recuerdes y nos des de tu promesa, de tal manera que al escuchar esa palabra me des entendimiento, y que ese entendimiento produzca fe en mi vida, para que yo me mueva, para que yo busque lo que tú tienes para mí. Bendice, Señor, a mi familia, bendíceme a mí, bendice a mi célula, bendice a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Un aplauso a Jesucristo. Siéntese, por favor. Antes que les predique, quiero presentarles a nuestro hermano Martínez. Voy a pedirle que pase aquí nuestro hermano Daniel, que pase. Voy a cederle lugar para que lo salude, que se presente, y algunos ya lo conocen, que se presente, que hace, y aquí está. Hermano, bienvenido, ya sabe que lo estimamos mucho. Gracias, hermano Juárez. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Otra vez me siento muy contento, alegre, con la copa rebosando, a encontrarme aquí en este lugar. Este culto me trae recuerdos del año 2002, cuando recibí el nuevo año de 2002 en esta congregación, en la colonia Reforma. Eran como 200 hermanos en esa noche, pero ese culto me impactó mi vida fuertemente, porque en esa noche cruzaron trayectorias. La mía, un académico de Estados Unidos yendo rumbo a Chiapas, y un hermano Denis, hondureño, yéndose al norte a trabajar en San Luis Potosí. Al hermano lo asaltaron en la frontera cruzando de Guatemala, y llegó pensando: si solo puedo llegar con los hermanos de Oaxaca, me ayudarán para seguir mi camino hacia el norte. Efectivamente así pasó, hermanos. Todos se reunieron una ofrenda de amor, y él y yo teníamos la misma talla. Yo traía 2 maletas de ropa para pasar 9 meses en Oaxaca. Recién lavada la ropa, me subí a donde vivía el hermano López, el entonces pastor, y dividí mi ropa, calzones, calcetines, todo a la mitad, y el hermano Denis siguió su camino con una maleta llena de ropa limpia. Y en gratitud, él me regaló una lempira hondureña, que siempre guardo en mi cartera para recordarme de muchas cosas, lo bueno que ha sido Dios, y el costumbre apostólico de siempre recibir a hermanos y hermanas. Y esa solidaridad apostólica cristiana se va a poner en práctica en el futuro muy pronto, hermanos.
porque llegan tiempos difíciles para la raza latina en Estados Unidos. Ya están enterados de lo que está pasando. Y Dios ya tiene su pueblo en diferentes partes. Y es posible que lleguen miles y miles de oaxaqueños a su oriundo. Pero Dios está por encima de todas las decisiones humanas. Oren por nosotros allá en Estados Unidos, que podemos movilizar y ayudar y orientar a nuestros hermanos vulnerables. Y estaremos orando para la iglesia de Oaxaca, para que esté en condición de recibir y fortalecer a los hermanos que a lo mejor van a llegar. Especialmente sus niños pochos que no hablan español. Hay que recibirlos. Hay que integrarlos, insertarlos en las escuelas, en las congregaciones. Así que estaremos orando los unos por los otros, confiando en las palabras de aquel corito viejo: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Dios me los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Muy bien. Ese mismo versículo que leímos, o esa cita bíblica, quiero leerla en otra versión. Y de ahí voy a sacar el mensaje que siento que Dios quiere que usted escuche hoy, este último domingo del 2024. Jamás volvemos a estar en esta fecha. Dentro de un año, pues estaremos despidiendo el 25, pero hoy estamos a finales del 2024. Dice otra versión: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez. Gracias, Señor, por esa palabra. Ahora quiero presentarte el caminito para poder aterrizar el mensaje. De pronto las situaciones que nosotros vivimos, circunstancias de la vida, cosas que empezamos a vivir, que empiezan a cubrir, a hacer imposible que lo que Dios nos había dicho se cumpla, porque a veces las situaciones que vivimos vienen a sellar nuestra vida, y aquella fe que de pronto alguien tenía se empieza a disipar. Aquel ánimo, entusiasmo que el hermano, la familia, tal vez el matrimonio, el joven tenía cuando empieza a escuchar la palabra, pero empieza a vivir situaciones de la vida
y empiezan a crear esa incredulidad en él, y aquello que al principio creía que iba a suceder, esas circunstancias lo ahogaron y ahora solo sobrevive. Y tal vez al principio decía Dios lo hará, ahora empieza a decir pues tal vez un día lo hará. Y entonces empieza a sobrevivir pensando que algún día Dios va a actuar, y aquel desánimo empieza a entrar en él. Por ejemplo, algunos están terminando el año tal vez cansados, lucharon en todo el año tratando de buscar que Dios les ayudara, que Dios se manifestara, pero hubieron situaciones de la vida que vinieron a sellar su entusiasmo, su fe, y que ahora se dan cuenta que lo que buscaban es imposible. Están como aquel padre que narra los evangelios, y Lucas lo dice, que este hombre tenía un hijo lunático con un demonio de sordera, de mudez, y que ese demonio siempre quería destruirlo, lo echaba al agua, lo echaba al fuego con el fin de matarlo. Y entonces este señor le buscó de muchas maneras para poder ayudar al hijo, pero no pudo. Pero de pronto escuchó que Jesús, sus discípulos, andaban haciendo milagros, y entonces él busca a los discípulos de Jesús para que le ayuden. Y la Escritura, de forma así enfática, dice que los discípulos intentaron sanar, liberar a este joven, pero no pudieron. Y entonces la esperanza, la única esperanza que este padre de familia tenía, se disipó. Donde él pensó que le iban a resolver el problema, sucede que no pasó nada. Qué tremendo es cuando a veces escuchas el mensaje y ese mensaje te da una esperanza, y entonces corres para ver si ahí tu situación va a mejorar. Por ejemplo, alguien te pudo decir, ve a la iglesia, ve al Saladito, ve allá donde está la primera y verás que Dios te va a bendecir. Y ahí tal vez alguien vino con mucho entusiasmo, pero sucede que no pasó nada. Y entonces aquella esperanza que él tenía se disipó. Ya no tengo por dónde. Y entonces las personas a veces solo ahora empiezan a sobrevivir. Está terminando el año y tal vez algunos dirán, pues voy a tratar de aguantar a ver cómo me irá para el 2025. Y como alguien que me dijo, si aguanté el 2024, entonces voy a aguantar el 2025. Y yo quiero decirles que no es de aguantar, porque le aseguro que si fuera de aguantar, yo ya no estaría aquí. Porque hay muchas cosas que no aguantamos, situaciones de la vida, problemas de la vida, que a veces quisiéramos salir, pero con nuestros recursos no podemos. Y luego las circunstancias de la vida nos sellan tanto que pensamos que lo que pasó ya no tiene remedio en nosotros. Por eso, al aterrizaje de este mensaje, quiero hacer una administración muy especial.
Y quiero que pasen en el momento en que se haga el llamado. Los que creen que lo imposible ya no puede ser posible, porque eso que vivieron selló sus vidas. Pero también si a la hora de escuchar el sermón, esa poca fe, como tenía aquel padre de este muchacho cuando desesperado empieza a discutir con los apóstoles, no se dice qué discutían, pero yo me pongo en su lugar y diría, si yo voy a alguien que me podía ayudar, que me dijeron que él podía ayudar, y no lo hace, pues no sé, yo levantaría la voz y le diría, pero entonces son mentirosos o algo así. Y no sé qué le diría a este hombre, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, pero la Biblia dice que discutían. Tal vez ellos se defendían y el Señor los atacaba con palabras, no sé. Pero en esa discusión que estaban en la desesperación, tanto del hombre necesitado como de los apóstoles después de no poder hacer algo y ayudarlo, entonces aparece Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Aparece. Y entonces él pregunta y dice, ¿qué están discutiendo? Y entonces la Biblia dice que un hombre de la multitud alza la voz y le presenta el asunto. Y entonces al final de presentar el problema, primero el problema que tenía y luego lo que pasó con los apóstoles que no le pudieron ayudar, entonces él levanta la voz y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdame. Ya como diciendo, creo que ya no hay esperanza, pero si puedes. Entonces Jesús le regresa la pregunta y le dice, si puedes creer, porque al que cree, diga, porque al que cree, todo le es posible. Entonces este hombre, no sé, yo me imagino que fue un grito o algo así que dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero llamar a esas personas que tal vez perdieron la esperanza y ahora, como el enfermo que dice, bueno, yo sé que el Señor sana y algún día me va a sanar, ¿no? Así. Yo tengo un problema, he luchado, pero no ha pasado nada, pero creo que algún día, así como que no va a llegar, algún día sucederá. A esos quiero llamar. También quiero llamar a aquellos que de diferente forma han recibido una promesa de Dios y que creen que realmente Dios les habló, pero que las situaciones de la vida la empezaron a ahogar y en lugar de buscar la promesa que Dios les había dado, se empezaron a defender por las situaciones de la vida, las circunstancias, y en lugar de enfocarse a buscar esa promesa, ahora empezaron solo a protegerse, a defenderse de esa situación. Si usted cree que Dios tiene el poder para cumplir esa promesa, entonces cuando hagamos el llamado, usted va a pasar. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Ahora fíjese. Dios siempre hará lo que tú crees que Él puede hacer. Dios no se mueve más allá de la fe de una persona. Somos nosotros que al final
hacemos por nuestra fe que Dios se mueva en nuestra vida? Y entonces, si alguien no tiene fe, pues difícilmente podrá adquirir una manifestación de Dios en su vida de una manera sobrenatural. Puesto que la Biblia es muy clara y dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez alguien llora, grita, no sé, tal vez clama, pero no tiene fe. Y entonces esas acciones no aterrizan en nada, porque realmente lo que va a agradar a Dios no es el grito de una persona, no es el clamor solamente, sino es la fe. Pero ahora, fíjense, les quiero comentar algo de la fe, porque la fe no es abstracta, como, por ejemplo, todo mundo dice que cree en Dios. Por ejemplo, usted puede mirar a la gente y usted le pregunta y la gente le dice que sí cree en Dios. Pero entonces, si creen en Dios, ¿por qué viven así? ¿Por qué sus vidas están así, llenas, no solo de cosas que le están afectando, sino también llenas de maldad, de cosas horribles que han sellado la vida de las personas, y todos dicen que creen en Dios? Porque cuando la Biblia dice que debemos tener fe en Dios, nos está especificando que tenemos que ir a la palabra, porque la única manera como se comunica Dios con nosotros es a través de la palabra. Y si nosotros carecemos de la palabra, entonces carezco de la voz de Dios, carezco de su mensaje, carezco de sus promesas, porque realmente no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Mire, hay dichos que yo digo que están mal dichos, porque de pronto alguien aconseja y dice: ora, 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 hasta que Dios te responda. Y entonces mucha gente pasa orando, ¿y qué cree? Dios no le respondió. Y entonces uno dice: ¿y qué pasó? Porque no es así. Antes de pedir, antes de clamar, antes de decirle al Señor una petición, primero tienes que buscar su palabra. Por eso la mejor forma de decir las cosas es: ora, 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 hasta que Dios te hable. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te hable, porque cuando Él te va a hablar, entonces Él te va a dar su palabra, te va a dar su promesa, te va a decir lo que tienes que hacer para que Él te bendiga. ¡Gloria a Dios! Y es que cuando tú recibes palabra, cuando Dios decide hacer algo con una persona, cuando Dios allá en el cielo decretó bendecir a alguien, escucha, nadie podrá impedir que lo que Dios dijo que va a hacer con una persona, podrá impedir que suceda. Por eso, mira, cuando Dios determina bendecir a alguien y decreta en el cielo favorecer a alguien a través de su palabra, nadie podrá impedir que se cumpla. Diga, nadie podrá cumplir que se cumpla. Por eso, ¿dónde está la clave? Conectarme con Dios, pero basado en su palabra, teniendo fe en su palabra, que si Él lo dijo, va a suceder. Diga, si Él lo dijo, si Él me dijo, entonces sucederá. Y si Él determinó bendecirme, así diga, si Él determinó bendecirme, ¿quién lo podrá impedir? ¿Habrá un poder humano que podrá impedirlo? ¿Habrá un poder del cielo que podrá impedirlo? ¿Habrá un poder en el infierno que podrá impedirlo? No hay nadie. Gloria a Dios.
Por eso, mire, yo te voy a invitar que allá en tu devocional leas Números, capítulo 22 al 24. Yo solo te voy a resumir una escena, porque ahí está totalmente especificado lo que te estoy diciendo. Tal es el caso del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Balaam, por orden de Balac, quiso maldecir al pueblo de Dios. Pero fíjese lo que pasó, que por boca de la misma persona que trataba maldecirlo, Dios le dijo a su pueblo las palabras exactas sobre lo que Dios había determinado sobre él, y que no había nadie que pudiera contraponerse o impedir lo que él había decidido hacer con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Números 22, del 9 al 12, dice que llegan los mensajeros del rey Balac a donde estaba Balaam. Y entonces inmediatamente le dicen que el rey Balac lo estaba llamando, y él le responde, pues dejen consultar a Dios. Y luego dice que Dios le habla a Balaam y le dice, ¿quiénes son? Pues esos son mensajeros de Balac que quieren que yo vaya a maldecir a un pueblo que está en el desierto enfrente de Moab. Y entonces Dios le dice estas palabras a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No, tú no te gozas por eso, pero te imaginas quién está diciendo esto. Mire, yo quisiera que el Señor me decía, no maldigan a Joaquín porque bendito es. No maldigan a la iglesia porque bendita es. Imagina que Dios dijera eso. Pero Balaam en su necedad y por intereses que hay otra vez, en otra ocasión, predicamos, ahí va. Y llega al final, ahí con el rey Balac, se lo lleva a un monte, y entonces ahí él hace sacrificio para tratar de buscar que Dios le dé permiso de bendecir al pueblo. Y entonces Dios viene y mire las palabras que pone el Señor en este hombre, de lo que realmente Dios había decidido hacer con su pueblo. Y entonces se le dice al rey, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de condenar al que Jehová no ha condenado? ¿Por qué? Dijo. Nadie puede ponerse en contra de lo que Dios ya determinó. Y curiosamente Dios mismo usa a esas personas que a veces quieren contraponer que la promesa del Señor se cumpla. Diga gloria a Dios. Pero como la gente de pronto es un poquito necia, así necia, que a la fuerza quiere que lo que él quiere hacer se haga. Dice que un día, creo que ya les comenté, un día fui a dar un taller por ahí y terminando un niñito, no sé, tendría como 6 años creo, o la verdad no sé, pero más o menos, chiquito, me aborda y dice, hermano Joaquín, paz de Cristo. A mí le dije al niño. Los niños son bien curiosos cuando saludan. Por aquí andan unos que me saludan muy chistositos. Y me dice, oiga hermano, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, estuvo en el taller. Y me dijo, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, yo. ¿Qué me irá a preguntar el niño? Dice, hermano, le quiero preguntar, dice, ¿por qué? Yo le pregunté a mi papá, dice que ¿por qué los burros tienen las orejas grandes? Sí. Y entonces mi papá me dijo, es para que oigan mejor.
Y entonces yo le dije, pero entonces, ¿por qué dicen que es burro si tiene las orejas grandes? Y yo, ¿qué le contesto? Ah, y me dijo otra pregunta. Y también dice que si entonces el burro es burro, ¿por qué en la Biblia solo dice que Dios ha usado al burro y no otro animal? Yo, mire, me dejó así como, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? Pero fíjese, curiosamente, esa pregunta de ese niño me hizo investigar muchas cosas. Y a mí también no me quedaba claro por qué Dios le habló a Balaam a través de una burra. Fíjese, eso es como algo ficticio. Como que, mire, la burra le habla, fíjese, y luego él le responde a la burra, como que no reaccionó, ¿qué? Entonces digo, ¿quién era el más burro? ¿La burra o el burro? No sé cómo está la cosa. Pero a veces como Dios usa, lo que yo entendí es que Dios usa a veces el lenguaje de las personas para hacerlos reaccionar de cosas que deciden hacer. Dios ya le había dicho a este hombre que no maldijera al pueblo porque Israel era un pueblo bendito, pero allí está. Y ahí está, como aquellos que a la fuerza quieren que aquel no prospere, no avance, no haga cosas, porque nada más es asunto de ellos. Están peleando una batalla perdida. No es así como Dios bendice a una persona. No es así como Dios va a hacer trascender a alguien. Es a través de su promesa, a través de su palabra. Gloria a Dios. Pero la primera vez Dios le dice, y ahí va la segunda vez. Y hace los mismos sacrificios. Y entonces está orando para que Dios le dé permiso para que maldiga al pueblo. Y mire, cuidado con aquellos que oran para que Dios maldiga a un hermano. Fíjese que ahora con el asunto de la guerra espiritual se ha metido un fenómeno a veces en la iglesia y que les quiero decir, por ejemplo, aquí está el hermano y ya está el hermano. Y entonces en la batalla del hermano con el hermano, ¿sabe? Empiezan a meter la brujería porque este hermano está orando y le está haciendo guerra espiritual al hermano. Oiga, qué cosa tan tremenda es. No, hombre, como dicen los chavos, se pasan. Y ni siquiera han mirado. ¿Se imagina si ese hermano tiene promesas de Dios? ¿Cree usted que podrá impedir? Bueno, ahí se la dejo. Y entonces fíjese, este hombre sigue y entonces viene Dios otra vez. Y a través de él habla el Señor y le dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden, dijo. ¿Orden de quién? Balac le daba una orden y el de allá arriba le dio otra orden. ¿Y cuál es la que vale? ¿Cuál es la que vale? La de allá, la del Señor, la del cielo. Y he recibido orden de bendecir, dijo. Mire, Él dio bendición
y no podré revocarla. Un aplauso, Jesús. Pero como era orejón, sigue. No, si hay gente de veras, de veras, de veras. Y sigue. Sigue con lo mismo y se va a otro monte. ¿Y qué cree? Otra vez viene el Señor. Y mire las palabras que Dios puso en el que quería maldecir. De ese pueblo que tú quieres maldecir, le dijo Dios, de sus manos destilará aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enalteceré su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Oiga, y mire, su pueblo se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Y quién? ¿Quién la despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¡Qué palabra! Por eso, oiga hermano, ¿sabe lo que vale en nuestra vida? Son las promesas de Dios. Son lo que Dios nos ha dicho que hará con nosotros. Gloria al Señor. Así que si tú tienes promesas y que las circunstancias la taparon ahí, cuando oremos vas a pasar corriendo. Ahora, ¿por qué te tuve que explicar esto? Porque los versículos que acabamos de leer son extraordinarios. Uno al leer y al investigar y ver el trasfondo de cómo se escribe, de veras es impactante. Y entonces Dios dice unas palabras a su pueblo en el tiempo de Isaías que a mí me han impactado. Porque en el contexto de Isaías 54, de cuando se escribe esos mensajes, mire, hay un efecto en el pueblo de Israel de la deportación o el cautiverio. El trasfondo del mensaje es que esa deportación o cautiverio que ellos habían vivido habían sellado la vida del pueblo. Lo habían afectado a tal grado que Israel había quedado sin esperanza. La humillación, la deshonra que habían sufrido, según ellos, los había dejado sin futuro. Aquel pueblo que abanderaba el nombre del Señor y que cuando las naciones escuchaban que su Dios estaba con ellos, las naciones temían. Ahora ese pueblo había sido deshonrado. Y entonces, para ellos la restauración era imposible. Se habían quedado sin fruto, como el pueblo que deberían de ser. Su identidad como pueblo había sido pisoteado o pisoteada. ¿Cómo restaurarlo ahora si las naciones, en lugar de temerles, ahora se burlaban? Por todo esto,
el pueblo cayó entonces en una desesperanza. Empezaron a vivir una vida imposible de restaurar lo que ellos eran. Y eso precisamente de pronto afecta la vida de un hermano, de una familia, de un líder, a veces de una iglesia, y llegan al abandono. Y así estaba el pueblo de Israel. Y en esta situación en que vivían, Dios le habla a su pueblo a través del profeta. Y mire qué forma en que Dios le habla a su pueblo. De verdad a mí me impacta porque usa la figura de una mujer, pero de una mujer estéril, de alguien que está incapacitada de tener hijos, y no hay poder humano que pudiera ayudar a esa mujer para que pudiera engendrar hijos. Es decir, estaba destinada a tener una vida sin fruto. Y entonces Dios agarra la figura de la mujer para hacerle saber a través del profeta que así como esa mujer, así estaba el pueblo. Imposibilitado, sin esperanza, sin ninguna manera de poder resolver. Pero entonces Dios viene y le hace saber al pueblo que aunque estuviese en esa condición y aunque las circunstancias de la vida lo hubieran dejado en esa condición, Dios tenía una promesa para ellos. Una promesa que tal vez para ellos era imposible de cumplir, pero si Dios lo había dicho, se cumpliría. Y entonces fíjese, Dios le habla al pueblo y le da la promesa y le dice que los hijos de esa mujer estéril serán más que la mujer casada, que la que está engendrando. Y entonces Dios le dice, tendrás muchos hijos. Alguien dirá, la sangre del cordero. Pero tal vez para nosotros esa palabra no tiene efecto. Pero ¿qué tal para la mujer estéril? Para aquella que ha llorado por muchos años para tener un hijo y no ha podido. Le ha buscado por todos los caminos, ha gastado mucho dinero y al final la palabra es, no se puede. No hay manera. Es algo imposible para el poder humano. Ya no podemos hacer nada y como algunos dicen, solo un milagro. Y entonces Dios ahora le está hablando al pueblo, tendrás muchos hijos. O sea, en otras palabras, yo haré el milagro. Lo que tú piensas que no se puede, yo lo haré porque yo soy el Dios hacedor de lo imposible. Yo puedo hacer posible lo imposible para los hombres. Aunque hayan perdido la esperanza, pero si solo me miran y hagan lo que yo quiero, entonces yo me manifestaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces fíjense, Dios de una manera muy clarita, Dios le habla al pueblo y le da una orden. Y le dice, no seas escaso. En otras palabras, no te pongas límites. Porque si es cierto que tú como hombre o ser humano estás limitado,
Tú fuiste llamado a creer en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en el poder de Dios que hace posible lo imposible, y lo que para ti no es posible, Dios dice, para mí es posible. Entonces no te haces caso, y debido a eso, Dios le ordena al pueblo que quite de su vida la escasez. Y para que eso suceda, entonces, Él les pide al pueblo 6 acciones de fe. Mire, ¿cómo vemos que una persona realmente tiene fe? Cuando se mueve hacia lo que Dios le dijo y hace lo que Dios le dijo. Y entonces fíjese, vea usted las acciones de fe. 6. Le dice, regocíjate. ¿Y están leyendo? Vean ahí. Regocíjate. Ensancha. Extiéndete. Alarga. Refuerza. Y habita. ¿Por qué estas acciones de fe? Porque tienes que moverte hacia lo que Dios te dice. Porque cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, entonces tú le estás mostrando a Él que crees, que eres obediente a su palabra, y entonces Dios te va a bendecir. Mira nada más la historia de Noé. Cómo Dios le habla y le dice que va a haber un diluvio para destruir la maldad de los hombres, y Dios le dice, pero yo voy a salvar a tu familia, pero para que la salve te tienes que hacer un arca. Entonces imagínense a ese hombre viviendo en un tiempo donde pues no llovía, y ahora que a él le dijeron que va a llover, que va a haber un diluvio, y era la burla de todos porque él empezó a construir el arca. Todos se burlaban de él, pero él no miraba lo que estaba pasando acá. Él obedecía lo que el Dios eterno le había dicho, y se empezó a mover en fe. Empezó a hacer las cosas que debería hacer. Se imagina ahora la estéril que tiene una casita, vamos a decir así, una tiendita donde solo cabía ella. Y ahora Dios le dijo, alarga esos tirantes, amplía el techo, y allá, pon hasta allá las estacas, y empieza a hacer algo, porque ya no vas a estar sola, vas a tener muchos hijos. Ahora vea usted la escena, se imagina usted esa mujer estéril que cuánto tiempo pasó viviendo sola, ahora ven que está extendiendo la casa. Diga gloria a Dios. ¿Y por qué hasta allá? Voy a tener muchos hijos. Sí, voy a tener muchos hijos. Riéndose la gente, ¿no? Y extendiendo las cortinas hasta allá. Gloria a Dios. Hasta allá. Aquel que tiene el negocito ahí, que apenas si le da para comer, el Señor le dijo, ensancha. Y aquí le empieza a hacer grande, grande. Y le dicen, pues, sí, si ni para comer vendes. Sí, pero el Señor me dijo que me va a dar. Gloria a Dios. Aquel líder
que tiene una celulita solo de 4. Solo 4 se reúnen con él, 5, pero él está duro preparándolos y preparándolo. Y dice, ¿y qué estás haciendo? No, porque nos vamos a multiplicar. Llevas 1 año, 2 años y no has crecido. Sí, pero voy a crecer. Y los está preparando y preparando. Allá voy a poner una, allá otra, allá otra. Gloria a Dios. Dios está mirando la acción de fe. Dios lo está mirando. Porque estás creyendo a la palabra. Ahora ve a esta mujer. Eso está haciendo. Ese, no, hombre, nunca ha hecho nada bueno. Sin Dios nunca ha hecho nada bueno, pero ahora con Dios lo hará. Ese nunca ha crecido, sí, pero con Dios lo hará. Ese nada, lo que hace fructifica, sí, pero con Dios lo hará. Diga gloria a Dios. Este por más que ha orado no ha sanado, sí, pero ahora con el Señor sí sanará. Porque Él es el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué tienes que moverte hacia esas 6 acciones de fe? Porque hay 3 promesas, hermano, para los hijos. Mire, no solamente el Señor le dijo a la viuda, te voy a dar muchos hijos, sino también le dijo qué iba a pasar con los hijos. No solo tendrás muchos hijos, sino mira las promesas. Son 3. 3 promesas. Ahí está en el versículo 3. Las 3 promesas para los hijos que la estéril no tenía. O sea que Dios no solamente le dijo, tendrás hijos, sino también, mira, esto va a pasar con tus hijos. Diga gloria a Dios. Si Dios ya tiene preparado todo. ¿Tú estás listo? Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Entonces vea, las promesas. Te extenderás, heredarás naciones y habitarás ciudades asoladas. Un aplauso a Cristo. Ahora si me preparan para ministrar los hermanos, por favor. Hermanos, vénganse ya, porque aquí voy a aterrizar. Mire, vea usted esto. Cuando Dios le da la promesa a alguien, Él la va a cumplir. Pero nosotros no detengamos el cumplimiento de las promesas, sino que debemos movernos hacia lo que Él dijo. Aunque para ti sea algo imposible, Él lo va a hacer. Y por eso le dice a esta mujer estéril, regocíjate. No importando la situación o la circunstancia, gózate, alégrate, aunque pareciera que nada va a pasar, pero alégrate. Porque Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho que va a bendecir la iglesia. Y cuando dice iglesia, lo está diciendo para ti. Tú eres la iglesia, no es el templo. Alguien pensará, es que voy a la iglesia. No, la iglesia no es esta. La iglesia eres tú.
A ver, levante la mano, iglesia. Esa es la iglesia. Iglesia eres cuando vienes, iglesia eres cuando estás en tu casa, iglesia eres cuando estás en el trabajo, iglesia eres cuando estás en el negocio, cuando estás en la escuela, donde quiera que estés, ahí eres iglesia. Eres el pueblo. Eres la nación de Dios. Y cuando Dios dice que va a bendecir a la iglesia, ¿no te gozas? ¿Te gozas? Mire qué palabra tan tremenda. Dios dijo que va a bendecir la iglesia. Y como yo soy iglesia, entonces lo que el Señor está diciendo que me va a bendecir. Va a bendecir a mi familia, va a bendecir a mis hijos, va a bendecir mi negocio, va a bendecir mi empresa, va a bendecir mi trabajo, va a bendecir mi célula, va a bendecir mi liderazgo, ahí donde estoy. ¿Quién lo cree? 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 ¿Quién tiene fe que Dios lo hará? ¿Y sabe cuál es la promesa exacta? Esa expresión que dice, habitar donde nadie ha habitado, ciudades asoladas, lograr lo que nadie ha logrado. Eso significa alcanzar cosas que nadie ha alcanzado. Eso significa que con Dios trasciendes, creces, lo sobrenatural de Dios se mueve en tu vida y empiezas a ver cosas imposibles, hechas posibles. Y la gente dirá, ¿pero cómo le hizo? El de allá arriba. Vas a tener lo que nadie ha tenido. Diga gloria a Dios, conquistar lo que nadie ha conquistado, vencer lo que nadie ha vencido, liberar guerras que nadie ha liberado y vas a salir triunfante, no por tu poder, sino por el poder del cielo. ¿Quién sintió que ya nadie podía? Que no podía. Que luchó tal vez todo el año y pensó que todo estaba perdido. Y hoy el Señor recordó esa promesa. ¿A cuánto le recordó la promesa? ¿Y creen que se va a cumplir? A ver, venga entonces, venga, porque vamos a orar por eso.